Y quiero comenzar diciéndoles que escribí el libro Lo inesperado de Dios. Quizás parece un título polémico, pero para nosotros es inesperado. Pero quiero que entiendas que para Dios nada se le sale de las manos. Alguien que me diga amén. Y Dios me pidió especialmente a mí que escribiera, que contara lo que había pasado con mi hijo y lo que realmente aprendimos. ¿Por qué? Porque Dios es experto en convertir esos momentos que parecen inesperados para nosotros en esa oportunidad perfecta para hacer de nosotros la imagen con la que Él soñó desde antes de la creación del mundo. Cada momento Él lo va a usar para seguir puliendo nuestras vidas, para parecernos cada día más a Él. En tomar personas y convertirlos en esos instrumentos de honra que hablen con sus propias vidas de una fe ciega y absurda. Y creo que nuestras vidas, junto con la de mi esposo, se ha convertido en personas que pueden hablar de una fe increíble. Por eso cuando hablamos de Retour 2018 en el Coliseo, para algunos parecía una locura, pero el proceso que pasamos con mi hijo hizo que en nuestra mente no haya nada imposible que Dios pueda hacer. Entonces, así como la aventura de fe de Abraham, que todos conocemos en algún punto, esta aventura comenzó con una orden inesperada de un momento a otro. La grandeza de José empezó con la inesperada venta de su propia vida por parte de sus hermanos. Pero qué decir también de la doble bendición que recibió Job tras la inesperada noticia que lo había perdido absolutamente todo. Y yo creo en esta mañana que después del 3 de junio del 2018 se está levantando una generación diferente, una generación llena de fe y expectativa por lo que Dios va a hacer el resto del año para con nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo y profetizo en esta mañana que este es el tiempo perfecto en el que Dios usará a aquellos que tomen lugares dentro de los grandes de la fe, hombres y mujeres que se rindan delante de Dios, y Él haga de nosotros una generación que se hable, que creyó a Dios y milagros inusuales sucedieron. ¿Alguien quiere ser parte de esa generación? Entonces, quiero que entiendas esto. Lo que a veces nosotros vemos como derrota, Dios lo ve como una oportunidad para glorificar su nombre y obrar a nuestro favor. Yo habría querido entender esto inmediatamente, pero estando en mi 5º mes de embarazo de nuestro primer hijo, desperté una mañana con la sorpresa de que mi embarazo debía terminar. Intenté no hacer esto, pero me encuentro sentimientos llenos de fe, porque precisamente acá está mi bebé. Tráelo. Cinco meses, iglesia. Exactamente 26 semanas. Los diagnósticos eran aterradores. Decía que iba a durar 2 años con oxígeno. Tiene 1 año y medio y no tiene nada. Sus pulmones están sanos. Decía que iba a quedar ciego y ve mejor que todos nosotros. Decía que no podía tener su desarrollo motriz como un niño normal. El desarrollo de él debía ser de un niño de 1 año y no de un niño de 1 año y medio. Un niño de 1 año probablemente no corre, no camina normal, bien. Él corre, come todo y hace todo lo de un niño de 1 año y medio. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque nuestra fe en ese momento, junto con la de mi esposo, a partir de ese momento iba a empezar a entrar a una intensiva escuela de formación. Ya puedes bajarlo, gracias. Y quiero que entiendas esto.
Dios tiene una manera inesperada de responder, una manera inesperada de responder a nuestro clamor. Porque todos nosotros probablemente en algún área nos hemos enfrentado a circunstancias poco fáciles e indeseables. Nadie desea que su hijo nazca a los 5 meses, ¿verdad? Uno va pasando por el 4º mes. Yo creo que todas las mamás hemos descargado una aplicación en donde nos cuenta semana a semana el desarrollo de su bebé. Yo la tenía y toda la semana le decía a mi esposo: está hoy como una manzana, está hoy como, no sé, el tamaño de un banano. Y era emocionante. Pero todos en algún punto nos enfrentamos a cosas indeseables. Pero ¿sabes algo? Dios aún allí está interesado en ayudarnos en medio de esa desolada espera por una de sus respuestas. Me emociona, iglesia, la forma como Dios escucha. Y todos nosotros sabemos que Él nos escucha porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente eso, sino me emociona mucho más la forma como Él responde. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Dios cercano a nosotros. Jeremías 29:12 dice: en estos días cuando oren, los escucharé. Salmo 18:6 dice: pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Pero quiero decirte algo: hay momentos donde no veremos su respuesta de inmediato. Otras veces tardará más de lo que nosotros queremos. Pero esa prueba o ese momento, esa espera, o para muchos llamado prueba, yo la he llamado entrenamiento. Somos pastores y siempre habíamos predicado de una fe absurda. Y todos los que conocen al pastor Esdras saben que es un hombre de fe. Es un hombre sin límites. Y bueno, había llegado el momento de ponerla en práctica en su máximo nivel, al enfrentarnos a la noticia desgarradora de que nacería nuestro bebé de tan solo 26 semanas de gestación. Con un diagnóstico de pocas esperanzas, debíamos optar por creer o rendirnos en el intento. Al comienzo no sabíamos cuánto tiempo duraría este aprendizaje. No sabíamos cuánto tendría que durar nuestra prueba, pero lo que no pensábamos es que sería tan largo. Duramos 3 meses en el hospital. Las horas eran eternas. Transcurrían unas tras otras mientras que la angustia y el dolor invadían nuestro corazón. Pero sabes, iglesia, Dios no fue ajeno a nuestro dolor ni a nuestra necesidad. Es más, yo no sé por qué situación estés pasando en esta mañana, pero nadie entiende mejor nuestro dolor que Jesús. Jesús envió a su Hijo por nosotros. El mismo Jesús dijo que Él fue enviado por Dios con un mensaje de esperanza. Y no en un tiempo donde todo anda bien, sino cuando todo anda mal y necesitamos de buenas noticias. Así como lo dice Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para proclamar a los cautivos y sean libres, para que los ciegos vean, para que los oprimidos sean puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesús vino para que pudiéramos disfrutar de la vida también aquí en la tierra. Él fue abrumado y maltratado para que tú y yo estuviéramos en paz. Él pagó y cargó con todo para que podamos tener paz. De su paz. ¿Alguien quiere tener de su paz en esta mañana? Creo que eso fue lo que más recibimos durante 3 meses. Su paz, su confianza. Y en medio de esa angustia, exactamente ese tipo de angustia donde las esperanzas se desvanecen, junto con mi esposo tomamos una decisión. En ese momento no fue fácil tomarla. Hablar después es más sencillo, pero tomamos la decisión de que íbamos a permitir, miren esto, iglesia, permitimos que nuestra necesidad,
que nuestro dolor nos revelara el plan de Dios y su amor por nosotros. Porque escucha, mi iglesia, hablar de la voluntad de Dios es hermoso, ¿verdad? Cuando tú predicas, cuando hablamos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, así como lo dicen los mexicanos, es bien chido, ¿verdad? Es más, no sabemos ese versículo súper bien. Pero cuando enfrentamos la voluntad de Dios, ahí sí es complicado. Cuando enfrentas la voluntad de Dios, es ahí donde tendrás que agachar tu cabeza y decirle: bueno, Señor, de tus manos no se escapa mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero llegamos a entender que no es como yo quiero que Él actúe, sino tener tanta fe para creer que en sus planes también se encontraba mi situación. Y quiero que sepas esto, que la respuesta que necesitas también dependerá de la forma como ores. Podemos tener la plena certeza de que todo lo que pidamos en oración a Dios, Él nos lo dará. Pero escúchame, Él lo dará siempre y cuando oremos como quienes ya tuvieron la victoria y no como quienes el problema ya los derrotó. ¿Sabes cómo debemos orar, iglesia? Como hijos de Dios, como victoriosos, como más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjame sumergirte un poco más en nuestra historia. Mi bebé de tan solo 26 semanas nació con el siguiente diagnóstico: prematuro extremo, poliapneico, presenta síndrome de dificultad. Eso lo saqué de la historia clínica. Presenta síndrome de dificultad respiratoria, displasia broncopulmonar, itinerancia, incompatibilidad sanguínea. Eso quiere decir madre RH negativo, bebé RH positivo, entre otras. Pasó sus primeros 34 días de su vida en cuidados intensivos y otros 66 en cuidados básicos, todos ellos sin un diagnóstico alentador o un dictamen de mejora contundente. Creímos que cuando salíamos de cuidados intensivos, todas nuestras angustias habían llegado a nuestro fin. Yo recuerdo ese día que nos llamaron del hospital. Era el día 34. Llamaron a mi esposo y nosotros nos preocupamos porque decían: estén pendientes porque en cualquier momento que pase algo, los llamamos. Y nosotros casi no dormíamos, pegados al celular, esperando una mala noticia, porque no nos daban esperanza de que mi hijo viviera. Y nos llaman el día 34 y nos dicen: traigan las cosas de la mamá porque esta noche ya se queda la mamá con su hijo en cuidados básicos. Fue alentador para nosotros en ese momento, pero pensamos que nuestras angustias se habían llegado a su fin. Dijimos: listo, ya salimos de esto. Pasamos unos 4 días, pensábamos nosotros, otros 4 días en piso, en cuidados básicos, y ya nos vamos para la casa. Ya terminamos nuestra prueba, ya terminó todo esto. Pero lo que no sabíamos es que apenas iba a comenzar lo peor para nosotros. Allí en cuidados básicos el bebé pasaba las 24 horas con sus padres. Durante los primeros 61 días de esta segunda etapa en la vida de mi hijo, vimos cómo luchaba por permanecer con nosotros. Lo veíamos ganar peso poco a poco. Y los que quizás han vivido una situación parecida, sabes que cada gramo cuenta en un bebé prematuro. Subía de peso poco a poco y en momentos lo veíamos evolucionar, pero otros donde se detenía y retrocedía en su proceso. Era abrumador ver que sus pulmones se cansaban de respirar y dejaban de trabajar. No dormía yo personalmente nunca horas completas en el hospital, ni aún. Pues el sonido de las alarmas que supervisan su respiración no dejaban de sonar. Yo veía cómo los médicos corrían para ayudarle.
en momentos donde tenía paros respiratorios, los médicos salían corriendo. Yo solamente me sentaba en un orillo y clamaba por un milagro. De un momento a otro decían: volvió. Gritaban los médicos: volvió. ¿Y sabes qué pasaba? Me daba cuenta que Dios una vez más demostraba que estaba en medio de nosotros. Iglesia, cuando creemos, cuando nos aferramos a lo que Él ha dicho de nosotros, cuando nos aferramos a su amor incondicional, estamos dando paso a la victoria. Cuando te atreves a quitar toda incredulidad, entonces la enfermedad te tiene que abandonar, la impaciencia tiene que desaparecer, el dolor tiene que desvanecerse, y una vez más esa confianza te invade el alma. Y solo en ese momento, iglesia, escúchame, solo en ese momento, cuando te atreves a confiar una vez más, el milagro ocurre. ¿Cuántos quieren saber en qué momento ocurrió el milagro de mi hijo? Mi hijo no podía comer por sí solo, por el mismo problema respiratorio que tenía. Una sonda atravesaba su pequeña garganta y llegaba a su estómago. Eso reemplazaba la comida de mamá. Pero después de 71 largos días en cuidados básicos, es decir, 85 desde su nacimiento, casi 3 meses, Johannes, que significa Dios le dio vida, ocurrió el milagro. Comió solo por primera vez durante todo el día. Pero escúchame, ese no fue el milagro. ¿Sabes qué fue el milagro? Lo que hizo que comiera por sí solo fue que su respiración mejoró de la noche a la mañana. Y cuando te hablo de la noche a la mañana es literal, porque mi hijo el día anterior estaba peor que quizás días antes. Mejoró de una manera sorprendente. Nadie en ese lugar lleno de profesionales, y amo las enfermeras. Es más, en el equipo tenemos una que estuvo pendiente todo el proceso de mi hijo. Pero nadie en ese lugar lleno de profesionales de la salud tenía explicación a lo que había pasado. Ni siquiera su neumóloga decía: esto es imposible. Pero nosotros sí teníamos explicación. Dios le había dado vida. Cuando me dicen amén. Ahora, esto es un capítulo del libro que es bien interesante, porque Juan capítulo 9 versículo 2 habla en donde Jesús va caminando con sus discípulos y de un momento a otro ven a un ciego, y sus discípulos se detienen y le preguntan al maestro: Señor, ¿quién pecó para que naciera así? ¿Este o sus padres? ¿Quién pecó? Y sabes algo, iglesia, el ser humano tiende a buscar culpables en medio de la situación, o intenta buscar la razón del por qué está sucediendo algo en nuestras vidas. Y hay personas que pueden entrometerse tanto buscando alternativas para encontrar una razón o una verdad que ocasionó una tragedia, una enfermedad, un accidente o un mal momento. Es cierto que el pecado es la causa de todas las aflicciones, así como es la causa de todo mal. Jesús dijo al hombre que sanó en Betesda: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero no es cierto que todo caso específico de aflicción es causado por algún pecado en específico. Pablo dice: llorad con los que lloran. Pero ¿por qué llorar con ellos si están sufriendo aparentemente lo que merecen? El sufrimiento de los más inocentes puede ser la consecuencia de los pecados de otros, pero los inocentes no sufren la pena de tales pecados. Escúchame, el libro de Job siempre
había llamado la atención la historia de Job. Creo que hombre más resistente en la Biblia no encuentro como Job. El libro de Job ampliamente analiza este problema del cual te estoy hablando, que también enfrentó Jesús con el hombre ciego. Job se enfrenta a la acusación de sus amigos. Sus amigos decían que su sufrimiento era prueba innegable de que él era culpable de algún pecado, pero estaban equivocados. La misma situación vivió este hombre cuando pasaban los discípulos de Jesús. ¿Quién pecó este? Le preguntaron. Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Sin embargo, lo más impresionante en la respuesta de estas acusaciones, tanto del hombre ciego como de Job, es que Juan capítulo 9 versículo 3, Jesús le responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y se estremece mi corazón cada vez que lo leo, cada vez que veo la respuesta que tiene Jesús. Y una vez más puedo entender que aquello que vemos como derrota, enfermedad, dolor, muerte, Dios lo ve como una oportunidad para glorificar su nombre y obrar a nuestro favor. Escúchame, cuando mi hijo nació, ese día 24 de octubre, un lunes, una persona se acercó a mí y me preguntó: ¿por qué te pasó esto a ti? Me decían: dígame la verdad, ¿te caíste? ¿Te caíste? Algo tuvo que haber pasado, no es normal. Otra persona nos preguntaba: ¿por qué a ustedes si son pastores? Y sabes algo, precisamente en ese momento estuvimos hablando con mi esposo y reflexionando acerca de la vida de Job. Mi esposo me preparó para si perdíamos a mi hijo. Y reflexionamos acerca de la respuesta que tuvo Job frente a las acusaciones de su prueba. Es más, la esposa de Job se levanta. Es bien impresionante lo que sucede en esta escena, porque la esposa de Job se levanta y le dice: maldice a tu Dios y muérete. La esposa. Y Job le responde: ¿acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no? Y no quiero decir con esto, iglesia, que Dios quiera que la enfermedad, el dolor, la angustia o la desesperación llegue y nos acabe por completo. Al contrario, lo que Él está buscando es ser el Señor y el protagonista en medio de todo. Y unos capítulos más adelante, si ya tienes el libro, unos capítulos más adelante, lo describo diciendo que Él siempre quiso que la gloria fuera para Él y no para la medicina. Él buscó que aprendiéramos a adorarle, no solamente en tiempo de bendición, porque es fácil adorar y levantar las manos en tiempo de bendición, sino que también Él quiere que aprendamos a adorarlo en momentos de prueba también. Unos días después, otra persona preguntó que si no lo que nos pasaba era castigo de Dios. Y era bendigo a esa persona de todas formas. La verdad, no quise responder a ninguna de las acusaciones o las preguntas que nos hacían. No porque dudara si habíamos hecho las cosas bien. Más bien dejé que Dios peleara por nosotros y que Él mostrara que estaba en medio de esto, en medio de mi situación. Pero no solamente esto, también aprendí a no justificar a Dios por la forma como Él actuara, o justificarme a mí de la prueba que me tocara. Porque escúchame, iglesia, el ser humano siempre intentará justificarse ante los demás. Y cuando alguien hace eso, solamente está mostrando cómo está su confianza hacia Dios. Un ejemplo de eso es la vida de Saúl. Saúl, cuando pecó, no buscó ir a Dios.
Saúl siempre intentó justificar su pecado delante de la gente. Él buscaba que la gente no perdiera la imagen que tenía de él. Mira esto, Saúl le pide a Samuel que hiciera un sacrificio con él para que el pueblo pensara que Dios ya lo había perdonado. Pero ¿sabe qué muestra esta actitud que tuvo Saúl? Eso mostraba un corazón que no confiaba completamente en Dios. Pero David, vemos también otro paralelo, y es David. David es alguien que no le importó lo que la gente llegara a pensar de él, aunque estuviera pasando por un mal momento. Lo que le importaba era lo que Dios pensara acerca de él. Y no llegó a justificarse delante de la gente, sino que David estaba plenamente interesado en recibir la aprobación de Dios. Por eso declara: no me expulses de tu presencia. Salmo 51, no me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Termina diciendo: restaura en mí la alegría de tu salvación. Nunca dijo: no quites la honra ni la admiración de la gente. Dijo: no te vayas de mi lado. Y cuando mi hijo cumplió los 6 meses de nacido, yo me arrodillé. No podía parar de llorar por su bondad y misericordia. Y fue en ese momento que con dulzura pude escuchar a Dios decir: aquí está tu recompensa. Nunca estuvieron solos. Yo estuve siempre allí. Yo no sé si esto te sirva hoy, pero yo quiero decirte que no estás solo. Dios siempre va a estar en medio de tu situación. ¿Alguien puede decirme amén a eso? Y quiero terminar con algo. En definitiva, hay que decirlo de la manera correcta. Cada proceso es diferente. Quizás tú me digas: bueno, tú estás pasando por ese, tú pasaste por ese, pero yo estoy pasando por algo más. Cada proceso es diferente. Y Dios en este proceso me enseñó que muchas veces intentamos tener el control nosotros mismos. Ponemos nuestra confianza en los métodos o parámetros para que salga. Me refiero a mi hijo. Me refiero cuando mi hijo necesitaba algún tipo de procedimiento para que mejoraran sus pulmones. Y a veces ponemos nuestra confianza en esto, pero lo que en realidad no logramos ver es que Él quiere ser Dios en medio de todo. Y por lo tanto Él obra como quiere. Dígale a la persona que está a su lado: Él obra como quiere. Vamos, pero dígaselo con fe. No lo asuste. Dígale: Él obra como quiere. Y te lo voy a explicar mejor. ¿Qué significa esto? Que Él obra fuera de parámetros normales. Aún más, obra fuera de lo que nosotros conocemos que funciona. Cada vez que Él dejaba de respirar o retrocedía en algún proceso, venía frustración a mi vida, porque yo empecé a compararlo con los demás niños que estaban a nuestro alrededor. Y yo decía: bueno, pero si a él le funcionó, ¿por qué a mi hijo no? Pero si él nació casi igual que mi hijo, ¿por qué ella salió y mi hijo no? Entonces venía frustración a mi vida y sentía que volvía a perder el control. Era como si había momentos en donde parecía que todo funcionara y me llenaba nuevamente de fe y me levantaba una vez más y volvía y caía mi hijo. Y volvía y me frustraba y perdía el control. Pero una vez más veía que yo no puedo tener el timón todo el tiempo. Yo no puedo tener el control de lo que está pasando todo el tiempo. Sin embargo, Dios sí. Dios siempre tuvo el control. Y aquello que para los médicos funciona, simplemente Dios puede elegir o usarlo o no usarlo.
Pero sabes todo con cuál fin, y es que la gloria no se quede en los métodos, sino que la gloria siempre sea para el Dios hacedor de milagros. ¿Alguien puede creer en eso? Él no nos está pidiendo que hagas nada más que darle el control total de tu circunstancia, para que Él pueda obrar en ella y a través de ella. Estoy convencida de que veré lo mejor. Nunca pude decir que gracias a la maduración de pulmones Johannes salió adelante, porque nunca tuvo maduración de pulmones. Tampoco diremos que su vista es perfecta gracias a que no tuvo mucho tiempo oxígeno, porque estuvo dependiendo de él por casi 3 meses. No nos atrevemos a declarar tampoco que ya tenía las semanas que los médicos dan como límite para que los niños se salven, porque fue prematuro extremo. Iglesia, la fe actúa sobrenaturalmente donde tu lógica no logra entender. Porque lo que a veces vemos como derrota, Dios lo va a usar para glorificar su nombre y obrar a tu favor. Y termino con esto. Simplemente con mi esposo tendremos toda la vida un milagro en nuestras manos. En Dios Johannes superó todo diagnóstico médico y Dios le dio vida. Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Ponte de pie ahí donde estás. Esta canción que cantamos ahora, mi esposo nunca soltó la iglesia mientras tuvimos este proceso. Nunca soltó el ministerio porque era nuestra responsabilidad y amamos lo que hacemos. Y estábamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Pero esta canción que escuchamos ahora, cada vez que conducía al hospital, porque yo tuve mi bebé por cesárea, y las mujeres que han tenido cesárea saben lo doloroso que es. Yo a los 10 días ya tenía que estar manejando al hospital durante 20 minutos y de regreso otros 20 minutos. Y iba por el carro y cantaba esta canción con el alma, porque a través de que lo cantaba estaba declarando que yo no voy a soltar. Mi esposo me decía: vamos a seguir sirviendo al Señor, no importa lo que suceda. Vamos a seguir, no vamos a cambiar nuestra manera de ver a Dios, porque Él sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él no cambia. Y escucha, mi iglesia, aunque enfrentes cualquier situación, déjame decirte algo: todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Y yo quiero que con tus manos en alto vamos a adorarle, porque yo siento en esta noche que la fe de muchos está creciendo, que la fe de muchos puede aumentar. Aún si no estás pasando por una situación de prueba, ¿qué tal si preparas tu fe para aún creer aún más de lo que crees en Jesús? Levanta tus manos al cielo. Y si aún en medio de la prueba has intentado entender ¿por qué Dios obra así? No tienes por qué buscar la forma o el por qué Dios obra así. Simplemente atrévete a declarar que tu corazón sigue inclinado a Él, que tu corazón está dispuesto a escuchar su voz. En esos momentos, para mí, cada palabra que había escuchado en mi vida retumbaban en mi corazón todo el tiempo. Y yo podía decir: yo recibo, yo trae a memoria. Yo le decía: Señor, trae a memoria todo lo que tú me has enseñado. Cada palabra que tú has depositado es en este momento donde las necesito. Levanta tus manos y adórale. Dile: te adoramos.